entonces con lo que sería el, nuestro curso de tecnologías emergentes. En este caso, nos tocaría hablar de lo que sería la ciberseguridad. Recuerden que esto es un elemento fundamental cuando estamos hablando de gestión de redes y muy especialmente de redes en la nube. Lo primero que vamos a hacer, como es costumbre, es definir qué es la ciberseguridad. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ya saben de qué se trata este tema, esta idea. Pero siempre es bueno aclararla un poco cuando estamos comenzando a dar un tema. La ciberseguridad no es otra cosa sino el conjunto de metodologías, técnicas, estrategias y herramientas que se enfocan en lo que es la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, especialmente lo que sería la información contenida en algún tipo de dispositivo o la que circula a través de las redes informáticas, sobre todo lo que es la nube. Entonces la ciberseguridad es eso, el diferente conjunto de metodologías, estrategias, herramientas y técnicas que usamos para proteger nuestros datos en la nube. Ahora bien, hay muchos que pensaban hasta hace poco que la ciberseguridad era un gasto. Pero, ¿qué es un gasto en realidad? Cuando hablamos de un gasto, estamos haciendo referencia a un desembolso económico que va a disminuir el beneficio financiero de la empresa dentro de un periodo contable. Es decir, estamos hablando de algo que vamos a ir consumiendo el patrimonio de la empresa sin recibir un beneficio significativo. Ejemplo de gastos, podríamos tener los gastos en los diferentes servicios que necesitamos mantener para poder operar el negocio. Los gastos en alquileres, esos son lo que sería gasto. Estamos hablando de costos generalmente no relacionados de manera directa con lo que es la producción del bien o servicio objeto de la empresa. Por otra parte, se plantea también el ver la ciberseguridad como una inversión. ¿Qué es entonces una inversión? Una inversión no es otra cosa sino el uso racional de los recursos económicos, de forma tal que se garantice su retorno, bien sea a través del incremento de las ganancias, ahí estaríamos hablando de un retorno directo, o el ahorro de costos, estaríamos hablando allí de un retorno indirecto. Ahora bien, ya habiendo explicado ambos conceptos, ¿en cuál de las dos categorías piensan ustedes que caería la ciberseguridad en este punto? Inversión, eso. La ciberseguridad realmente es una inversión. Inversión. Sí. ¿Por qué? Hay que pensar cuando vamos a responder esta pregunta de si la ciberseguridad es un gasto o una inversión, o lo que es lo mismo, si es un lujo o una necesidad, debemos reflexionar primeramente acerca de ciertos aspectos importantes. Yo sé que ustedes lo dicen ya porque son temas conocidos por nosotros, pero igualmente hay que hacer la fundamentación teórica. Consideremos primeramente cómo hasta hace poco era sumamente común entre los gerentes, administradores y contadores de las diferentes empresas
quienes son los responsables de decidir acerca del uso de los recursos económicos, el pensar en la ciberseguridad no como una inversión, sino como un gasto incapaz de retornar beneficios, muy especialmente en los casos de pequeñas y medianas empresas. Incluso en algunas ocasiones veían como bueno gastar dinero en adquirir seguridad informática, aunque esto no repercutiera directamente en sus resultados económicos. Pero a través de la nueva situación que se está viviendo posteriormente a la pandemia, esta visión ha cambiado rotundamente. Así como durante este periodo ha sido necesaria, debido a la pandemia, al brote de la enfermedad, la adopción de una serie de medidas de prevención, como el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, el aislamiento social, etcétera, las cuales no eran costumbre para nosotros, y además algunas de ellas se han convertido en, por disposición del gobierno, elementos obligatorios a fin de tratar de minimizar los contagios. Asimismo, vean que estamos hablando de la idea que más vale prevenir que lamentar. Sí, es parte de la ciberseguridad. Es lo más básico, lo más común, pero sigue siendo parte. Entonces, así como también es necesaria habitual la aplicación de vacunas para prevenir ciertas enfermedades y la implementación, por ejemplo, en el caso de las empresas, de medidas contra robos e incendios en las instalaciones de dichas organizaciones, tales como alarmas, extintores, detectores de humo, contratación de seguros y de servicios de vigilancia, aunque en los últimos 10 o 20 años de funcionamiento nunca hayan sufrido este tipo de incidentes. Igualmente es necesario contar con herramientas de ciberseguridad, aunque no hayamos sido objeto de ataques todavía. Porque imagínense que la empresa espere hasta que le hayan asaltado y llevado todo antes de contratar medidas de protección. Hoy en día, debido a lo que es el auge de la realización de los procesos de negocios y de todo tipo a través de Internet, la ciberseguridad se ha convertido en un elemento crucial para el correcto funcionamiento de cualquier organización o empresa. Sin ella, muchas de estas instituciones podrían desaparecer bajo el efecto de un único ciberataque. Es por ello que invertir en ciberseguridad no puede ser considerado ya como un gasto inútil, sino más bien como una necesidad prioritaria e innegable, evidenciándose entonces claramente que la ciberseguridad es una inversión a futuro, ya que probablemente no retornará beneficios visibles a final del año económico, pero lo que sí será capaz de hacer es evitar que en caso de ciberataques sea necesario gastar más o inclusive perder muchísimo más por no haber hecho nada antes respecto a dicha inversión. Por ejemplo, el duplicar el servidor de datos serviría para, en el caso de que por cualquier motivo el servidor principal colapse, bien sea por un virus, por cualquier tipo de desperfecto como sobrevoltaje, etcétera.
lo cual es bastante probable que ocurra en algún momento. Se pueda disponer en el mismo instante de otro equipo secundario que pueda sustituirlo de manera automática, minimizando así la necesidad de detener los procesos de la empresa, lo cual generaría pérdidas considerables. Continuamos entonces. En esta época globalizada, la cual está marcada por una tendencia a lo que es la transformación digital, es decir, en llevar los procesos que normalmente se hacían de manera presencial a términos de tipo virtual, la ciberseguridad debe formar parte integral de las estrategias de la empresa. Si por algún motivo una empresa tuviera que frenar sus inversiones relacionadas con lo que es la transformación digital, podría hacerlos en todos y cada uno de sus aspectos, excepto en el relacionado con la ciberseguridad, ya que esto vendría a ser tan imprudente como tirar una cerilla encendida sobre un cuarto lleno de papeles y combustible, o como abrirle la puerta al ladrón para que robe todo lo que él quiera. Y esto se debe a que de la misma forma en la que se protege el exterior de la empresa, el interior también debe protegerse, y más aún la parte informática, la cual, como es evidente, cada día se convierte en más importante. Ya que, como sabemos, toda empresa está expuesta constantemente a sufrir diversos tipos de ciberataques. Esto significa que el decidir no protegerse o reducir la inversión que se realizará en ciberseguridad va a hacer a la organización más vulnerable y por lo tanto con más posibilidades de sufrir una acometida que le suponga, incluso por llegar a un extremo, el cierre permanente de su actividad. Recuerden que en otros cursos ya hablamos de que la única manera de que una amenaza, como son los ciberataques, amenaza, genere una falla, un error en el sistema, es cuando consigue una vulnerabilidad que es interna del sistema y que le permite el acceder al mismo para hacer sus diferentes alteraciones, Entonces, si nosotros minimizamos esas vulnerabilidades a través de herramientas adecuadas de ciberseguridad, estaremos también minimizando el ingreso de posibles amenazas. Por lo tanto, es sumamente imprescindible el estar pendientes de este elemento. La inversión en ciberseguridad es la única de la que no debería prescindirse nunca. A este respecto hay algo que ha cambiado, ya que actualmente, sobre todo por las cuestiones de la pandemia, las empresas son cada vez más conscientes del hecho de que la ciberseguridad es esencial para el buen funcionamiento de su negocio.
por lo que las inversiones en este concepto son cada vez mayores. Recuerden que vivimos en un mundo que se encuentra en constante evolución. De allí que la manera de afrontar las políticas de ciberseguridad ha cambiado y debe cambiar en los últimos años. Por ejemplo, hasta hace poco, las compañías se centraban simplemente en proteger todo lo que se encontraba dentro de los sistemas de la empresa. Sin embargo, la forma de trabajar cada vez con un mayor número de empleados laborando de manera remota, de manera virtual, y el contacto con proveedores o clientes que tienen acceso externo a la información de la empresa, así como la puesta en marcha cada vez de mayor parte de sus procesos a través de entornos web, han hecho que la defensa interna no sea suficiente. Los ataques ya no se producen principalmente dentro del perímetro o plano físico de la empresa, sino que cada vez son más frecuentes que ocurran a nivel virtual. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo hasta este punto para ya pasar a la última parte que vamos a cubrir por el día de hoy? Vamos a continuar entonces.